Era una tarde cualquiera cuando lo vi por primera vez. El camión de mudanzas estacionado frente a la casa de mi vecino, el ruido de cajas siendo descargadas, y luego él apareció. Alto, con una sonrisa amigable que parecía iluminar el ambiente, y con un aire despreocupado que no concordaba con la precisión con la que dirigía a los trabajadores. Su nombre era Daniel, el hermano menor de mi vecino. Había venido a quedarse un tiempo tras una reciente separación, según me comentó mi vecina cuando fui a saludar. Parecía una razón normal, pero había algo en él que me intrigaba desde el principio, aunque no pude identificarlo de inmediato. Los días pasaron y Daniel comenzó a aparecer en mi vida de maneras pequeñas pero significativas. Primero fue un saludo rápido al cruzarnos por la calle, luego una charla casual sobre los árboles del vecindario mientras regaba mi jardín. Poco a poco, esos momentos se hicieron más frecuentes. Sus palabras eran siempre cálidas, pero había una intensidad en su mirada que no podía ignorar. Una tarde, mientras cortaba el césped, Daniel se acercó, ofreciendo ayuda. Acepté, aunque realmente no la necesitaba. Pasamos las siguientes horas trabajando juntos, compartiendo historias y riendo por cosas triviales. Había algo en su manera de reír que me hacía olvidar el tiempo. Cuando terminamos, nos sentamos en mi porche, con una cerveza en la mano, observando cómo el sol se ocultaba tras las casas. Gracias por tu ayuda, dije, rompiendo el silencio. Gracias a ti por dejarme distraerme un poco, respondió con una sonrisa, pero su voz tenía un tono más profundo, como si esas palabras cargaran un peso que aún no estaba listo para compartir. Fue en ese momento que noté un cambio. Sus ojos se encontraron con los míos, y la charla ligera se desvaneció, reemplazada por un silencio cargado de significado. Mi corazón comenzó a latir más. Rápido, pero antes de que pudiera decir algo, se levantó. «Nos vemos luego», dijo mientras se alejaba, dejándome con una sensación de vacío que no entendía. A partir de ese día, cada interacción con Daniel se sintió diferente, más cargada, más consciente. Había pequeños gestos, como cómo sus dedos rozaban los míos al pasarme algo, o cómo su voz bajaba ligeramente cuando estábamos solos. Cada encuentro parecía estar lleno de un subtexto que ninguno de los dos se atrevía a expresar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla, lo vi. Daniel estaba de pie, con una expresión que no había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Mientras entraba, mi mente corría, tratando de descifrar el propósito de su visita. Se sentó en el sofá y tras un momento de silencio, comenzó a hablar. «No suelo hacer esto, aparecer así de improviso», dijo, evitando mi mirada. «Pero hay algo que quiero decirte». Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. «Desde que llegué aquí, he sentido algo diferente», continuó, levantando la vista y encontrando la mía. «Algo que no puedo ignorar. Tú». Sus palabras me dejaron sin aliento. No sabía qué responder, pero antes de que pudiera intentarlo, se inclinó hacia mí. Fue un movimiento lento, como dándome tiempo para detenerlo si quería, pero no lo hice. Sus labios encontraron los míos, y en ese momento, todo lo que había estado conteniendo explotó. Era un día de verano cuando la mudanza frente a mi casa rompió la rutina silenciosa del vecindario. Las cajas se apilaban en la entrada, y el ruido de muebles arrastrados resonaba incluso a través de las ventanas cerradas. Al principio no presté demasiada atención. Mi vecino, Marcos, tenía visitas ocasionales de amigos o familiares, y asumí que esta vez no sería diferente. Pero entonces apareció Daniel. No era difícil notarlo, incluso a la distancia. Alto, con hombros anchos y una forma de moverse que parecía despreocupada, aunque calculada. La brisa ligera movía su cabello castaño, revelando un rostro enmarcado por una sonrisa que,
aunque amistosa, escondía algo más profundo. Observé desde mi ventana cómo conversaba con los trabajadores de la mudanza, sus gestos claros y seguros, dirigiendo las maniobras con una facilidad que me sorprendió. Había algo en su postura, en su energía, que era casi magnético. Cuando me crucé con él por primera vez, llevaba una caja pesada hacia la entrada de la casa de Marcos. «Hola», saludó mientras pasaba. Su voz era grave pero cálida, y algo en ella me hizo detenerme por un momento antes de responder con un tímido «Hola». El contacto visual fue breve, pero suficiente para que una chispa, inesperada e inexplicable, se encendiera en el ambiente. En los días que siguieron, Daniel comenzó a aparecer en pequeñas interacciones. Un saludo por la mañana cuando regaba el jardín, una breve charla sobre el clima cuando sacábamos la basura al mismo tiempo. Cada vez que lo veía, mi curiosidad crecía. Sus palabras siempre eran educadas, pero había algo en su tono, en la manera en que sus ojos parecían analizar cada detalle, que me hacía sentir como si estuviera siendo observado más profundamente de lo habitual. Una tarde, mientras arreglaba unas plantas en mi jardín, se acercó con una botella de agua en la mano. «¿Te importa si me uno? Tu jardín se ve genial», dijo con una sonrisa que parecía desarmar cualquier intento de mantener una conversación superficial. Nos sentamos juntos en el césped y hablamos durante lo que parecieron horas. Me contó que había venido a quedarse temporalmente con Marcos tras un cambio reciente en su vida. No dio muchos detalles, pero sus palabras estaban llenas de matices. No hablaba de un simple cambio. Había dolor en sus frases cuidadosamente elegidas, una sombra que parecía oscurecer incluso las sonrisas que intentaba mantener. Esa tarde marcó el inicio de algo diferente. Nuestras interacciones se volvieron más frecuentes y pronto se sintieron como parte de una rutina. A veces me encontraba esperando sus visitas espontáneas, deseando escuchar su voz o verlo caminar con esa mezcla de confianza y vulnerabilidad que parecía tan natural en él. Pero no eran solo sus palabras las que me intrigaban. Había algo en los silencios, en las pausas entre frases, en cómo sus ojos parecían buscar respuestas que nunca pronunciaba. Un día, mientras cortaba el césped, lo vi cruzar la calle hacia mi casa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, y aunque realmente no la necesitaba, no pude negarme. Trabajamos juntos en silencio durante un rato, y su cercanía hizo que mi mente divagara. Sus manos, fuertes y hábiles, parecían hechas para algo más que sostener una podadora. Había una conexión tácita en el aire, algo que ninguno de los dos mencionaba, pero que se hacía más evidente con cada momento compartido. Esa tarde, cuando terminamos, nos sentamos en el porche con una cerveza. La conversación fluía de forma natural, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una corriente eléctrica que no podía ignorar. Había algo en su manera de mirarme, como si quisiera decir algo más pero se contuviera. Finalmente, el sol comenzó a ponerse, y Daniel se levantó. «Gracias por la compañía», dijo con una sonrisa antes de irse. Pero mientras lo observaba alejarse, no pude evitar sentir que había algo más en sus palabras, algo que no se atrevía a expresar. Con el tiempo, esos momentos comenzaron a intensificarse. Sus visitas se hicieron más largas, nuestras conversaciones más profundas. Hablábamos de todo y de nada, pero era en los detalles, en los gestos y las pausas, donde sentía que algo más se estaba construyendo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe suave en la puerta. Al abrirla, ahí estaba él, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, sintiendo mi corazón acelerarse mientras lo dejaba entrar. Su presencia llenó la sala de una tensión que no habíamos explorado antes, y me senté frente a él, esperando que hablara. Pero por unos minutos, todo lo que hizo fue mirarme, como si buscara las palabras adecuadas para lo que estaba a punto de decir. «Desde que llegué aquí, he sentido algo»,
Algo que no esperaba, comenzó, su voz temblando ligeramente. No sé cómo decir esto sin sonar extraño, pero tú eres diferente. Hay algo en ti que me atrae, algo que no puedo ignorar. Mis pensamientos se detuvieron mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Antes de que pudiera responder, Daniel se inclinó hacia adelante, eliminando cualquier espacio entre nosotros. Sus labios rozaron los míos en un beso suave, casi tímido, como si buscara mi permiso antes de continuar. Pero en ese momento, todo lo que había estado reprimiendo se desbordó, y le devolví el beso con una intensidad que nunca había sentido antes. El beso se profundizó, y nuestras manos comenzaron a explorar lo que nuestras palabras no habían podido expresar. Había una mezcla de urgencia y cuidado en cada movimiento, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando un límite del que no había vuelta atrás. La sala, la noche, todo desapareció, dejando solo la conexión entre nosotros. La intensidad del momento borró cualquier duda que pudiera haber tenido. Daniel no apartó sus labios de los míos, moviéndose con una mezcla de urgencia y ternura que me hizo sentir como si el mundo entero se hubiera desvanecido a nuestro alrededor. Su mano subió lentamente por mi brazo, trazando líneas de calor en mi piel, mientras la otra se apoyaba con delicadeza en mi rostro, como si temiera que pudiera desvanecerme si no era lo suficientemente cuidadoso. Sentí su respiración entrecortada mezclarse con la mía, el latido acelerado de su corazón resonando cerca del mío cuando se inclinó aún más cerca. Su peso, ligero pero presente, me anclaba en el momento. Intenté hablar, decir algo, cualquier cosa que pudiera expresar la tormenta de emociones que se acumulaba en mi interior, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. En lugar de eso, dejé que mi cuerpo hablara, respondiendo a cada uno de sus movimientos, con una intensidad que no sabía que tenía dentro. Daniel se separó un momento, apenas lo suficiente para que nuestros ojos se encontraran. Había algo en su mirada, una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me desarmó. Esto no debería estar pasando, pero no puedo detenerme, susurró, su voz cargada de un conflicto interno que reflejaba el mío. No respondí con palabras. En cambio, tomé su rostro entre mis manos, guiándolo de regreso a mí. Si esto era un error, era uno que ambos estábamos dispuestos a cometer. Nos movimos juntos hacia el sofá, tropezando ligeramente en el proceso, pero sin romper el contacto. La habitación, antes familiar, ahora parecía transformada en un espacio íntimo y desconocido, iluminado solo por la tenue luz de la lámpara en la esquina. Sentí cómo su mano buscaba la mía, entrelazando nuestros dedos mientras nos sentábamos. Hubo una pausa, un breve momento de respiración compartida en el que ninguno de los dos dijo nada, pero todo se dijo en el silencio. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Daniel, su voz apenas un susurro. Asentí lentamente, incapaz de confiar en mi voz para responder. Había algo tan puro en su pregunta, tan cargado de preocupación y respeto, que por un momento olvidé cualquier nerviosismo que pudiera haber sentido. Este no era un capricho pasajero. Había algo más profundo, más tangible entre nosotros, y ninguno de los dos parecía capaz de ignorarlo. Cuando se inclinó de nuevo, el beso fue diferente, más lento, más exploratorio, como si quisiera memorizar cada detalle de este momento. Su mano, ahora más segura, recorrió mi cuello y descendió hacia mi pecho, dejando un rastro de calor a su paso. Cerré los ojos, permitiéndome sentir cada uno de sus movimientos, cada roce, cada respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si no hubiera nada más en el mundo excepto nosotros dos. Sin darme cuenta, mis manos comenzaron a explorar también, deslizándose por su espalda y deteniéndose en la curva de su cintura. Había algo en la firmeza de su cuerpo, en la manera en que respondía a mi toque, que me hacía querer más. Sus músculos se tensaron ligeramente bajo mis dedos, y escuché un suave suspiro escapar de sus labios,
lo que solo intensificó mi propio deseo. La tensión en el aire era casi palpable. Cada movimiento, cada gesto estaba cargado de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Aunque ninguno de los dos lo dijo en voz alta, ambos sabíamos que estábamos cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero en ese momento no me importaba. No podía pensar en nada más que en la sensación de su piel contra la mía, en el calor de su aliento en mi cuello. Daniel se detuvo de nuevo, apoyando su frente contra la mía, mientras intentaba recuperar el aliento. «No sé qué estoy haciendo», admitió con una sonrisa tímida que contrastaba con la intensidad del momento. «Solo sé que no quiero que esto termine». No pude evitar sonreír también, mi mano acariciando suavemente su mejilla mientras respondía. Yo tampoco. El espacio entre nosotros desapareció una vez más, y esta vez no hubo dudas ni vacilaciones. Su cuerpo se presionó contra el mío con una seguridad que antes no había mostrado, y su boca encontró la mía con una urgencia renovada. El sofá crujió ligeramente bajo nuestro peso, pero ninguno de los dos parecía notarlo. Estábamos perdidos en nuestra propia burbuja, un mundo construido solo para nosotros, donde nada más importaba. El ritmo de nuestros movimientos se volvió más sincronizado, más natural, como si hubiéramos estado esperando este momento toda nuestra vida. Cada roce, cada caricia, parecía encajar perfectamente, como piezas de un rompecabezas que finalmente encontraban su lugar. Sentí cómo su mano recorría mi espalda, acercándome aún más a él, mientras sus labios se movían con precisión y pasión sobre los míos. Había una intensidad en todo esto que era casi abrumadora, pero al mismo tiempo se sentía sorprendentemente correcto. Cada barrera que había construido a mi alrededor, cada duda que había tenido, parecía desmoronarse bajo el peso de lo que estábamos compartiendo. Era como si Daniel hubiera encontrado una manera de atravesar todas mis defensas, llegando directamente a mi corazón. El tiempo perdió todo significado mientras permanecíamos allí, explorándonos el uno al otro con una mezcla de curiosidad y deseo. Mis manos se movieron instintivamente hacia su camisa, desabrochándola con dedos temblorosos, mientras mis labios nunca dejaban los suyos. Sentí su risa suave contra mi boca, un sonido que me hizo sonreír también. Había algo tan humano, tan real en ese momento, que me hizo sentir completamente vivo. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando con dificultad. Sus ojos, ahora oscuros y llenos de emoción, se encontraron con los míos, y por un instante todo quedó en silencio. No había necesidad de palabras. Todo lo que sentíamos, todo lo que queríamos, estaba ahí, en esa mirada compartida. Daniel tomó un momento para estudiar mi rostro. Sus dedos rozaron mi mejilla, dibujando un rastro de calidez que me estremeció. Era un toque cargado de algo más que simple atracción. Era vulnerable, lleno de una honestidad que ninguno de los dos se había atrevido a admitir hasta ahora. Sentí como mi pecho se apretaba mientras su mirada me atravesaba, como si pudiera ver cada pensamiento, cada emoción que había intentado ocultar. «No puedo dejar de pensar en ti desde que llegué aquí», confesó finalmente, su voz apenas un susurro. Había un temblor en sus palabras, como si le costara soltarlas, pero también una resolución que me dejó sin aliento. No sé si esto está bien, pero no quiero detenerme. Tragué saliva, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Su confesión resonaba con una verdad que también había estado tratando de negar. «Yo tampoco quiero detenerme», admití, mi voz tan baja que apenas podía escucharme a mí mismo, pero suficiente para que él lo entendiera. La tensión entre nosotros se sentía como una cuerda a punto de romperse, cada segundo cargado de un peso que ambos habíamos acumulado en silencio. Se inclinó hacia mí nuevamente, y esta vez el beso fue diferente. No era simplemente un gesto de pasión, era una declaración.
Sus labios encontraron los míos con una suavidad que contrastaba con la intensidad que sentía ardiendo en mi pecho. Sus manos encontraron su camino hacia mi cintura, y sin darme cuenta, mis dedos se enredaron en su cabello, atrayéndolo aún más cerca. Cada movimiento era lento, deliberado, como si ambos quisiéramos saborear cada instante. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor. Las paredes, los muebles, todo se desvaneció, dejando solo el calor de su cuerpo contra el mío y el ritmo constante de nuestras respiraciones mezclándose en el aire. Sus labios se deslizaron por mi mandíbula, bajando hacia mi cuello, dejando un rastro de besos que hacían que mi piel se estremeciera con cada contacto. Cerré los ojos, dejándome llevar por las sensaciones, el sonido de su respiración tan cerca de mi oído que me hacía perder el control. «Esto es diferente», murmuró contra mi piel, su voz quebrada por la emoción. Sus palabras me hicieron sonreír y no pude evitar responder. «Sí, lo es, pero es lo correcto». No sabía si realmente lo era, pero en ese momento no importaba. Lo único que sentía era que estaba exactamente donde debía estar, con él. Con un movimiento inesperado, Daniel me levantó ligeramente, haciendo que me recostara sobre el sofá. Su peso se asentó contra el mío, firme pero no abrumador, mientras nuestras miradas se encontraron de nuevo. Había algo en sus ojos que me hizo sentir expuesto, pero no vulnerable. Era como si estuviera viendo cada parte de mí y aceptándola completamente. Era algo que nunca había experimentado antes, y me dejé llevar por ello. Sus manos exploraron mi torso con una precisión que parecía casi instintiva, cada caricia encendiendo un fuego que no sabía que existía dentro de mí. Mi camisa, que alguna vez había sido una barrera, ahora yacía olvidada en el suelo, y podía sentir el calor de su piel contra la mía. Su tacto era a la vez urgente y delicado, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera cuánto significaba esto para él. El ritmo de nuestras respiraciones se aceleró, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, el aire entre nosotros parecía llenarse de algo tangible, algo que no necesitaba palabras para ser entendido. Su boca encontró la mía una vez más, y esta vez no hubo contención. Fue un beso cargado de todo lo que habíamos estado reprimiendo, una explosión de emociones que ninguno de los dos podía controlar. El tiempo perdió todo significado mientras seguíamos explorándonos mutuamente. Cada caricia, cada beso, era un descubrimiento, una confirmación de lo que ambos habíamos sospechado pero nunca dicho. Mis manos encontraron su espalda, recorriendo la curva de sus hombros hasta la base de su cuello, mientras sus labios viajaban por mi clavícula, dejando un rastro de calor que parecía impregnar cada fibra de mi ser. «No sé cómo llegamos aquí», dijo, su voz ronca y cargada de emoción, mientras se detenía por un momento para mirarme. «Pero no quiero que termine». Sus palabras, aunque simples, tenían un peso que resonó profundamente en mí. «No tiene que terminar», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Había algo en este momento que se sentía tan inevitable como respirar, y no quería dejarlo ir. Daniel se movió ligeramente, ajustándose para estar más cerca, y sus labios encontraron los míos una vez más, profundizando el beso con una intensidad que hizo que mi mente se quedara en blanco. Su mano recorrió mi costado, deteniéndose justo en la curva de mi cadera, mientras sus dedos trazaban pequeños círculos que enviaban escalofríos por toda mi piel. Cada toque, cada movimiento, parecía estar diseñado para borrar cualquier duda que pudiera haber quedado. La sala estaba en completo silencio, salvo por el sonido de nuestras respiraciones y los ocasionales suspiros que escapaban entre besos. Cada segundo se sentía eterno, como si el tiempo se hubiera ralentizado para permitirnos disfrutar plenamente de este momento. Mi mente estaba completamente enfocada en él, en la manera en que su cuerpo se movía contra el mío, en cómo sus manos parecían saber exactamente dónde tocar para encenderme aún más. Cuando finalmente nos detuvimos, ambos estábamos jadeando.
nuestros cuerpos brillando con una fina capa de sudor que reflejaba la luz tenue de la habitación. Sus ojos, ahora más oscuros y llenos de algo que no podía identificar del todo, se encontraron con los míos. Esto cambia todo, dijo, su voz apenas un susurro. Asentí, incapaz de encontrar palabras que hicieran justicia a lo que sentía. No sé qué significa todo esto, continuó, su frente apoyada contra la mía mientras intentaba recuperar el aliento. Pero quiero averiguarlo, contigo. Su declaración me dejó sin palabras, pero no necesitaba responder. Todo lo que sentía estaba reflejado en la manera en que lo miraba, en la forma en que mi mano aún descansaba sobre su pecho, sintiendo el latido constante de su corazón. Nos quedamos allí, enredados el uno con el otro, sin necesidad de decir nada más. Habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás, y aunque el futuro era incierto, en ese momento no importaba. Lo único que sabía era que no estaba solo en esto, y que juntos encontraríamos el camino. El silencio entre nosotros no era incómodo, era denso, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a poner en palabras. Daniel jugueteó con mis dedos, su tacto suave pero deliberado, como si quisiera asegurarse de que aún estaba allí, de que esto era real. No podía evitar mirarlo, su expresión calmada, aunque sus ojos parecían buscar algo, quizá una confirmación de que lo que acababa de suceder no era un error. ¿En qué piensas?, pregunté, rompiendo el silencio. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Daniel levantó la vista, sus ojos encontrando los míos con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Estoy pensando en cómo esto cambia todo, respondió, su voz apenas un susurro, y en lo que viene después. Esa última frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, y sentí un leve escalofrío recorrer mi columna. Lo que había sucedido era más que un simple momento de pasión. Había desenterrado algo que ninguno de los dos sabía que estaba esperando, pero también traía consigo una sombra de incertidumbre. ¿Cómo se integraba esto en nuestras vidas? ¿Qué significaba para nosotros y para todo lo demás? Lo resolveremos, dije finalmente, aunque no estaba seguro de cómo. Mis palabras eran más un consuelo para mí mismo que para él. No tenemos que decidirlo todo ahora. Daniel asintió, pero había algo en su mirada que me decía que su mente estaba trabajando a 1000 por hora. No puedo evitar pensar en cómo reaccionará Marcos, dijo, su tono más bajo. El solo mencionar el nombre de su hermano hizo que una ola de realidad se estrellara contra mí. Marcos, mi vecino, mi amigo, y ahora, el hermano de quien acababa de cruzar una línea tan intensa. Él no tiene por qué saberlo todavía, respondí, aunque la simple idea de ocultar algo así me hacía sentir un peso en el pecho. Pero en ese momento, la necesidad de proteger lo que habíamos encontrado era más fuerte que cualquier otra cosa. Esto es nuestro, y podemos decidir cuándo y cómo compartirlo. Daniel me miró durante unos segundos antes de asentir lentamente. Tienes razón, dijo, aunque su expresión todavía estaba teñida de preocupación. Pero no quiero que esto sea un secreto para siempre. Quiero que sepa lo que significas para mí. Sus palabras me dejaron sin aliento. Había algo tan honesto en la manera en que las dijo, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier cosa por este vínculo que habíamos formado. Por un momento, sentí una calidez que eclipsó cualquier duda o miedo que pudiera haber tenido. Tú también significas mucho para mí, dije, mi voz apenas más fuerte que un murmullo. Pasamos el resto de la noche enredados en el sofá, hablando en voz baja sobre todo y nada. Cada palabra, cada gesto, parecía reforzar la conexión que había crecido entre nosotros. Era como si el mundo exterior hubiera desaparecido, dejándonos en un espacio que era solo nuestro. Pero sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre. Finalmente, cuando la madrugada comenzó a asomarse por las ventanas, Daniel se levantó. Debería irme, dijo,
aunque su tono mostraba que no quería hacerlo. No quiero que Marcos se despierte y se dé cuenta de que no estoy en casa. Asentí, aunque parte de mí quería pedirle que se quedara. Nos vemos mañana, dije, intentando que mi voz sonara casual. Pero mientras lo veía cruzar la puerta, no pude evitar sentir un vacío en mi pecho. Me quedé en silencio durante mucho tiempo después de que se fue, mis pensamientos girando en torno a lo que habíamos compartido y lo que vendría después. Había sido más que un momento. Había sido un punto de inflexión, una declaración de algo más grande de lo que podía comprender por completo en ese momento. Esa mañana, mientras me preparaba para enfrentar el día, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel. «Gracias por anoche. No puedo dejar de pensar en ti», decía. Una sonrisa se extendió por mi rostro mientras respondía rápidamente. «Yo tampoco». La vida siguió, pero algo en mi interior había cambiado. Cada vez que veía a Daniel, sentía esa misma corriente eléctrica, esa misma certeza de que lo que teníamos era especial. No era fácil, y había momentos de duda, pero en el fondo sabía que habíamos encontrado algo que valía la pena proteger.